Buenos días, bienvenidos. Esto es Contexto. Soy José Manuel Calvo. Hoy hablamos de un asunto que tarde para algunos y muy temprano para otros, a todos llega, a todos afecta. Más que afecta, a todos nos interesa. Estamos hablando de envejecer bien o de bien envejecer. En España, y vamos con algunos datos, hay 10 millones de personas con 65 años y más. 10 millones es una barbaridad, es el 20% de la población. Los mayores de 80 años, que es un escalón tremendo, son el 6% de la población, pero es que hay 650.000 personas que tienen más de 90 y hay 20.000 personas que tienen más de 100. Antes salía en los periódicos, la gente que tenía más de 100 ha dejado de salir en los periódicos. Es decir, son los primeros datos. En los próximos años, en los próximos 10, 12, 15 años, casi en España, casi una de cada 3 personas tendrá más de 65 años. Por lo tanto, estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de calidad de vida para millones y millones de personas. En el caso de España, además, estamos hablando de realidades y de proyecciones que indican que es uno de los países del mundo con mayor longevidad y el que podría ser incluso el más longevo. La esperanza de vida al nacer, son datos de hace un año y medio, se mantiene entre las más altas del mundo, entre 80 y casi 84 años, más en las mujeres, 86, menos en los hombres, 81 y algo, pero es muy alta. Es un escenario que exige muchas cosas. Exige saber cómo se va a vivir este tiempo, porque es evidente que no es vivir más, es vivir mejor. ¿Qué se va a hacer? ¿De qué forma? Hay que tomar medidas, hay que cuidarse para que tenga pleno sentido la expresión calidad de vida. Para hablar de todo ello, hoy en Contexto están con nosotros Santiago Pérez, que es responsable de la unidad de psicología de HL, Clínica Montpellier. Buenos días. Está Sandra Ribarés Ubieto, que es psicóloga de esa misma unidad. Buenos días. Y María García Carrillo, que es directora de la Universitas Seniorius de Madrid, que es la Universidad de Mayores del CEU. Buenos días, ¿cómo estás? Es fácil decirlo, hay que envejecer bien. No sé si es tan fácil hacerlo o saber cómo. Así que, por lo tanto, para empezar, ¿cómo se define el término envejecer o bien envejecer? ¿Cómo es la definición? ¿Hacia dónde podríamos ir, Santiago? La definición de envejecer, por definición, significa ir haciéndose viejo, ¿no? De alguna manera. Pero ¿qué pasa? Yo creo que el conflicto aquí es que tiene que ser un éxito del psiquismo de la persona, es decir, ir pasando cada una de las etapas, siendo consciente de lo que significa cada una de esas etapas y llegando a éxito a esa etapa, ¿no? Tú llegabas a la Edad Media y ser viejo era tener 35 años o tener 40 años. Toda esa evolución antropológica ha ido haciendo que nuestra propia psique, que nuestro propio cerebro haya ido evolucionando de una forma completamente diferente. Hoy llegar a los 65 años es prácticamente llegar a una juventud con una cierta libertad que antes prácticamente no llegábamos, ¿no? Entonces, dijéramos que desde un prisma psicológico sería ir aceptando y asumiendo cada una de las fases, resolviendo esas etapas que hemos ido viviendo. Llegar a esta sería resolver una más. Envejecer, ese es el proceso que entendemos por ello, ¿no, Sandra? Sí, y en este concepto en concreto de bien envejecer, yo creo que hay que englobar diversas áreas, ¿no? Ya no solo la salud o la física per se, sino también recoger el ámbito emocional y el ámbito psicológico de la persona, porque si todas esas áreas alcanzamos un equilibrio, pues la persona al final produce o acaba llegando a un punto de su envejecimiento pues mucho más saludable y mucho más beneficioso al final para esa persona. Ujú. Y María García ve este proceso, lo tiene cerca, trabaja con él, ¿no? Sí, ¿Cómo se puede hablar cuando se tiene tan cerca del proceso de envejecimiento? ¿Qué es envejecer? pues yo quizás la definición mejor que he oído nunca de lo que es envejecer me lo dio una persona muy, muy sabia a la que conocí y me dijo, envejecer es cuando tu cuerpo no sigue a tu espíritu, porque el espíritu no suele envejecer. Entonces a veces que tú dices, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos, voy a hacer no sé qué, te llega un momento en que dices, no, un plan por día, porque si no acabo muerto. Y digo, pues eso es envejecer, que está muy bien, porque entonces es algo que es móvil. Hay gente que envejece que está hecho polvo con 40 años y hay gente que está muy joven
con 75, con 80. Entonces, me parece una definición bastante exacta. Ujú. De aquella expectativa de vida que nos parece lejanísima, pero no es tan lejana, de 35, 40, 45, 50, de aquellos tiempos en los que más que se envejecía pronto, se moría pronto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no es envejecer? ¿Qué es lo que tenemos claro que no? ¿Cuáles son los mitos que todavía se mantienen en mucha gente? Que es un poco como es la imagen tradicional que está fuera de esta onda, pero que aún persiste. Sandra. Yo creo que cuando pensamos en envejecer tenemos asociados ciertos conceptos que son erróneos, que por ejemplo van acompañados de un deterioro mental en la persona, ¿no? Tenemos comprendido que una persona mayor y en ese desarrollo de esa edad va perdiendo capacidad de inteligencia y para nada, o sea, puede perder capacidades de la velocidad del procesamiento a las que la persona responde, pero no se pierde inteligencia. No va siempre asociada de una demencia, que es otro de los mitos, ¿no? Que se tiene como muy instaurados, que las personas mayores acaban siempre con una demencia. La demencia es una enfermedad, entonces no siempre va de la mano de la vejez. Pues bueno, deterioros físicos, cronicidades de enfermedades que se van dando, no tiene por qué haber todas estas asociaciones por el mero hecho de avanzar en la vida y de envejecer. Conviene asegurarse de que una persona mayor oye mal realmente para hablar en alto, porque es muy frecuente ver a alguien mayor y casi gritarle ¿qué tal está usted? Hay más mitos, hay más imágenes que conviene ir desterrando poco a poco, Santiago. Mira, José Manuel, yo creo que un concepto que ha dicho María que me parece imprescindible es el duelo del cuerpo, ¿de acuerdo? El humano, en esas fases que denominábamos antes, tiene que ir estableciendo duelos de su propio cuerpo, como una muda de una serpiente. No es lo mismo tener 30, 40, que tener 75 años y un espíritu joven, porque no podemos adaptarnos a esa situación de la manera o el deseo que nosotros estaríamos teniendo, ¿no? Entonces, tenemos que pasar ese duelo, tenemos que ser conscientes de esa situación, hacernos una fotografía, ver de lo que somos conscientes y no, ver de lo que somos capaces y no, y continuar. Pero luego una parte que creo que es un mito que cada vez se va arraigando más y va perjudicando muchísimo es que no existe un envejecimiento si no existe un ámbito social. O sea, es decir, el éxito del envejecimiento va de la mano de la integración de la persona senior, ¿no?, que hablábamos antes, que se introduce en la sociedad y que se le acepta en la sociedad. No se le excluye dentro de la sociedad o se le trata como un enfermo, como decía Sandra. Esto es imprescindible comprenderlo. ¿Por qué? Porque ese propio aislamiento que le está haciendo la sociedad hace que el individuo, como ser individual, también se aísle. Necesitamos concienciar a la sociedad que para los griegos, los senadores, las personas verdaderamente cultas y sabias de la sociedad, eran las que más expertise tenían, ¿no? Eran las personas que más experiencia tenían. Y a día de hoy, eso es un elemento que pensamos que juventud va de la mano de innovación y de creatividad y denostamos todo lo que significa la experiencia. Entonces tiene que haber una concienciación social muy importante sobre la integración de que el psiquismo de la persona con experiencia es tan válida como la sociedad, como la persona que aporta esa juventud. Concienciación social que se traslade también a decisiones políticas. Al final hablaremos de mensajes que queremos enviar a instituciones, a la sociedad, pero creo que esto es una cosa importante. De poco vale decir que se valora la experiencia si a la hora de la verdad es complicadísimo encontrar trabajo con el pelo blanco. Imagino que eso, María, lo estás viendo casi cada día. Sí, el edadismo dichoso. Una cosa que tú has dicho que me ha encantado, esto del edadismo, es clásico de Occidente. En Oriente no ocurre. En Oriente el senior, el mayor, el anciano no tiene una connotación negativa, todo lo contrario, lo tiene positivísima. Es el sabio, es la persona que tiene experiencia. En Occidente hemos infravalorado eso e hipervalorado pues, la juventud y otra serie de cosas. Pero sin embargo, cuando tú contratas un abogado, tú puedes contratar un abogado junior o uno senior y siempre es más caro el senior. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia, sabe más. Entonces, esto es clásico de Occidente y creo que estamos empezando a caer en ello. Y luego otra cosa muy importante, un mito que me encanta tener aquí la posibilidad de poner sobre la mesa. El mito de que las personas mayores, los seniors, tienen muchísimo tiempo. Nada más lejos de la verdad. La vida ha cambiado. Los seniors ahora mismo viajan como si no hubiera un mañana.
hacen pilates, además prácticamente prohijan a muchísimos nietos. Bueno, un alumno de la señora Ibus me decía, María, yo cuando trabajaba tenía muchísimo más tiempo que ahora. Entonces, esto es otro mito. Sí, 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 sí. Hablabas del mito en Occidente y quizás sea un mito, curiosamente, más que Occidente, en la vieja Europa. En la vieja Europa quizá hay más edadismo. En Estados Unidos hay respeto por la edad, hay puestos elevados para gente de edad, la jubilación es una frontera difusa, es verdad que va asociado con que las pensiones son bajas, los presidentes suelen ser mayores. ¿Ah? Reagan prácticamente ganó una campaña electoral cuando en un debate, en el debate final, se salió, abordó de frente las bromas que se hacían sobre su edad, que era 70 y tantos, cuando dijo, no voy a aprovecharme de mi edad y de mi experiencia y de la juventud de mi oponente. Entonces fue cuando la gente rompió a reír y ganó aquella elección. No solo por eso, pero en fin, es más bien Europa donde hay un poco de juvenilismo en ocasiones, ¿no? Es curioso porque es el llamado viejo continente. Pero en fin, no nos apartemos con la geopolítica y vamos a lo que estábamos. Y aparte de las cuestiones que han salido, a las que volveremos, hablemos del aspecto psicológico, hablemos de salud mental, hablemos de... No es exagerado, o sí es exagerado decir que juega un papel fundamental, que juega un papel determinante, envejecer bien con la salud mental, Santiago. José Manuel, el primer concepto que creo que es erróneo es hablar de salud mental desde un prisma de que fuera específica la salud mental. La salud es un constructo difícilmente definible, ¿no? Pero no existe una salud física sin una salud mental, no existe una salud mental sin una salud física. Existe un continuo bidireccional y replicable en ambos ámbitos. Entonces, no existe una patología fisiológica que no tenga un correlato psicológico y una incidencia. Y no existe una patología psicológica que no tenga un correlato físico. O sea, es decir, si yo estoy nervioso, va a tener una incidencia en mi sistema entérico, muy posiblemente, ¿no? O en mi insomnio, y viceversa. Con lo cual, si yo voy teniendo esa tendencia a enfermar que tiene el humano, desde luego, o cualquier tipo de animal, porque desde que nacemos enfermamos, y vamos desde ese prisma, vamos a ver y comprobar que ese deterioro físico va a tener un correlato psicológico de forma inherente y que además no debe de cambiar y no debe de salir hacia un lado. ¿Cuál es el problema? El discurso de la persona senior cuando llega a la consulta y te dice, ¿a mí qué me vas a arreglar ya? Si yo tengo 70 años. ¿Esto cómo va a ser curable? Es completamente imposible, ¿no? Y más si te ven, bueno, yo ahora ya tengo 40 años, pero cuando tenía 25 años y empecé a trabajar, y decía, pero este niño, ¿qué me va a contar a mí de la vida, ¿no? Entonces, tiene que haber una concienciación todavía mucho más potente de lo que significa el cuidado psicológico para las personas de la tercera edad, porque tienen una menor conciencia. ¿Por qué tienen una menor conciencia? Porque precisamente no se ha valorado este ámbito, ni mucho menos cuando eran niños, ni cuando eran adolescentes, ni cuando eran adultos, ¿no? Ahí me recordaba, hay una cierta condescendencia cuando una persona mayor va al médico, le duele, le dice, está preocupado. Y el médico se lo quita un poco al medio diciendo, ya quisiera yo a su edad, si eso es lo normal. ¿Quiere usted decirme si tengo algo o no? A veces, no sé si esto se puede ampliar a otros estratos de la sociedad, pero a veces se nota como un poco, vale, vaya a ser que está usted estupendo para la edad que tiene. En ese mismo saco de la vejez, ¿no? Ciertas Sí, cosas esto y caen en saco roto ahí, ¿no? el saco. Bueno, en todo caso, sí que se puede decir, Sandra, que hay factores emocionales que contribuyen, ¿no? al envejecimiento o al buen envejecimiento. Los que más daño hacen a la hora de envejecer son tasas elevadas de estrés, ¿no? Vivimos en una sociedad estresada y estresante. Factores de riesgo como puede ser debutar con ansiedad, depresiones, el aislamiento social y la soledad. O sea, la soledad también es un factor de riesgo que perjudica la progresión en este envejecimiento y en esta salud. Entonces hay que prestar mucha atención, no solo cuando ya somos mayores, sino vamos un poquito antes, ¿no? a prevenir antes que curar, y hay que ir incidiendo en estos factores para pues, contrarrestarlos de la mejor manera posible y poder disfrutar de un proceso de envejecimiento, porque es un proceso, lo más pronto posible. No hay por qué elegir, mejor dicho, no hay por qué limitar, pero si hubiera que limitar, la soledad que acabas de mencionar sería un factor
clave. Es Sí. decir, clave en el sentido de cómo hacer con la soledad, cómo se lucha contra, cómo se evita. Mm. ¿Crees que sería de los primeros en la lista? Sí, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que incidir, sobre todo. Las personas mayores, al final, por desplazarlos, ¿no? Que a veces hemos hablado que socialmente no los integramos, los denostamos y los como apartamos, tenemos que también ser conscientes a nivel social de integrarlos. Y ellos también, ¿no? Las personas mayores, tienen que aprender a integrarse, Sí. porque si no se produce una brecha que nos separa. Y desde luego el ser humano es un ser social. Ujú. Entonces, mientras estemos acompañados, emocionalmente estamos más sostenidos. María, Santiago, ¿cómo se hace con la soledad en esta sociedad que tiene tantas cosas a favor de la soledad, pero también tantas cosas que permiten salir de ella? ¿Cómo se hace? Bueno, gracias a Dios tenemos más medios, pero antes me gustaría hacer un Sí. paréntesis, lo que estabais diciendo antes. Fíjate, en estos 13 años que llevo dirigiendo la Senioribus se nota una evolución. Ahora nuestros alumnos, es decir, los senior, se preocupan muchísimo más por su salud mental. ¿Sabes por qué? Porque hay un señor alemán que está muy en la calle que se llama Alzheimer. Ujú, ujú. Entonces la gente, en cuanto que todos a partir de los 50 años, pues bueno, pues hay una cierta degeneración neurológica, ¿no? Entonces la gente, en cuanto que empieza a olvidarse dónde ha dejado las llaves o tal, dice, ay, Dios mío, tendré Alzheimer. Entonces ahora sí hay una preocupación. ¿Por qué lo sé? Porque no paran de crecer nuestras asignaturas de psicología, de mindfulness. O sea, la gente se cuida tu cerebro, neurología, está creciendo la matrícula exponencialmente. O sea, ya la gente empieza a tener bastante concepción de, ojo, el cerebro también se puede cuidar y también hay que hacer gimnasia, no solamente del cuerpo, sino también del cerebro. O sea, eso empieza a cambiar. Y volviendo a tu pregunta, José Manuel, ¿qué medios tenemos para romper con esa soledad? Efectivamente, el famoso síndrome de nido vacío, que hay cuando los niños se han ido de casa y cuando uno ha dejado el trabajo no nos damos cuenta, pero en el trabajo estás todo el día hablando con gente. Cuando dejas de trabajar, que suele ser de un día para otro, pues de pronto hay veces que no tienes nadie con quien hablar en casa. Y eso es muy duro. O sea, eso lo vemos todo el día en la Senioribus. Entonces, bueno, pues las universidades de mayores es una gran herramienta que tienen ahora los seniors para romper, para romper con esa soledad, me refiero, porque de una forma natural, sin quererlo casi, conoces gente. Cuando tú estás yendo a unas clases y además estás yendo a unos viajes y a unas actividades culturales, pues es que sin querer acabas hablando con el de al lado, que además casualmente suele tener una situación vital similar a la tuya y unas inquietudes culturales similares a las tuyas. Entonces, no es que barra para casa, no. También. Bueno, que también, porque quien tiene un tesoro, pues sabe que tiene un tesoro, ¿no? Y me encanta compartirlo. Pero es que es una gran herramienta que tienen los senior. Sí. No estamos creciendo exponencialmente por casualidad, es que es una necesidad social. Y antes de que Santiago hable sobre la soledad, precisamente sobre esto, ¿notáis que se pierde algo así como el temor o el complejo de inferioridad? A estos años yo no tengo nada que aprender, no entiendo nada, las nuevas tecnologías. ¿Cómo me voy a matricular yo en qué? Si ya se está perdiendo eso. Sí. La gente llega y dice, claro que estoy en el momento ideal para aprender. Sí. Al principio hay una cierta vergüenza. Alumno yo, a estas Sí, alturas. efectivamente, hace 40 años que no estudio. Bueno, que es diferente estudiar que aprender. Se puede aprender sin estudiar. Ojo, las universidades de mayores se aprende muchísimo sin exámenes y sin estudiar. Y efectivamente, sí, se está empezando a tener una sana desvergüenza en este sentido, aunque todavía queda algo de, bueno, un poco de vergüencilla de, y yo podré con esto, y absolutamente todo el mundo puede. La soledad, que no es un fenómeno español, o quizá incluso es menos, pero que es completamente extendido y se cuentan cosas sobre ella y sobre esa situación. Hay estrategias psicológicas, imagino, ¿no? y sociales para combatirla. Combatirla no sé si es la palabra adecuada, para enfocarla, para ver qué hacemos con ella. Si me permites, Sí. quiero hacer un aspecto sobre lo que ha dicho María, sobre su propio libro, ¿no? La herramienta
creo que la Universidad de Mayores me parece espectacular, me parece al alcance de todo el mundo. Yo, de hecho, lo tengo muy cerca, o sea, es decir, mi madre mismo, ella es licenciada en medicina, y ha vuelto a la universidad, ha vuelto a recircular sus amistades, su ambiente social, su conocimiento, una estimulación completamente diferente. Es imprescindible, lo que decía María, sobre esa estimulación cognitiva a este tipo de edades, ¿de acuerdo? Nunca somos más inteligentes que a los 12 años, ¿de acuerdo? A nivel de capacidad intelectual. Pero como bien definía Sandra, con todas esas podas ganamos muchísimo en eficiencia. Entonces, la capacidad de aprendizaje quizá que pueda tener una persona con esta experiencia sea infinitamente superior que los alumnos que pueda tener yo con 20 años en la universidad por esa propia experiencia. Con lo cual me parece una herramienta de verdad maravillosa. Sobre la soledad, creo que hay una parte imprescindible de la soledad que tenemos que tener en cuenta y que está muy relacionada con la psicosis. Es decir, la soledad es la única característica que tiene un componente social que acaba sí o sí en una patología. Y una patología quizá de las más complejas que nosotros tenemos delante, que es la psicosis. O sea, es decir, cuando la persona, como bien definía Sandra, que es el humano es el ser más social que existe, muy por encima del resto de animales, cuando la persona empieza a sentirse sola, cuando la persona empieza a tener una no noción del resto del mundo, empieza a hacer un distanciamiento, un proceso disociativo que se denomina, y se distancia de la realidad vital, de lo que significa la sociedad, del contacto. Cuando tú empiezas a hacer esta disociación, cuando empiezas a hacer esta desconexión de la realidad, podemos acabar en la patología más compleja, que es la psicosis, que es la pérdida completa de la noción de la realidad. Ya entraríamos en conceptos sobre la paranoia, sobre los delirios, etcétera, pero está infinitamente estudiado y se conoce muy bien que es el primer síntoma que nosotros tenemos que cuidar fundamentalmente en el humano para que no se psicotice, el sentimiento de soledad. Porque no es lo mismo una soledad física que el sentimiento de soledad. Obviamente todos hemos podido estar acompañados y sentirnos solos. Entonces hay que hacer una labor empática imprescindible para comprender las circunstancias que está viviendo esa persona. Solo una cosa sobre lo que decía María, de que es cierto que existe una mayor concienciación en la tercera edad, pero todavía no se está trasladando a la consulta. O sea, es decir, la curiosidad es mejor, es mayor, pero todavía eso no es para mí, ¿no? Estamos a un paso que creo que debemos de concienciar todavía en esa tercera edad. Y en cualquier caso, es una verdad decir, a mayor aislamiento, mayor envejecimiento, perdón, no mayor, peor envejecimiento. ¿Eso es así? Como Sí, suena, ¿no? sí, sí, podría haber una correlación directa. Hay una correlación directa, por lo tanto, de ahí se deriva una serie de actuaciones y de tareas de asignación de fondos también Ujú. y de estímulo para las personas. A veces es cuestión de dinero, pero a veces no. A veces es cuestión, no sé de qué, de voluntad, de cómo hacemos para que mucha gente salga, actúe, intervenga, interactúe. Hay herramientas, hay mecanismos, hay estímulos. ¿Sabes una cosa muy importante? Algo que he aprendido durante estos años. Es muy importante cuando te jubilas tener una cierta rutina de vida, una rutina flexible. Entonces, bueno, una vez más, o sea, pues apúntate a un gimnasio, apúntate a una universidad de mayores, a algo que te obligue en cierta forma a tener una cierta rutina. Tienes una ilusión, tú ya sabes que los jueves tienes tu clase. Entonces, tener una cierta rutina de vida, no a ver qué se me ocurre hoy, qué hago hoy, es importantísima para mantenerse bien física y psíquicamente, pero no una rutina que sea agobiante, una rutina que puede ser flexible, pero al fin y al cabo una rutina, una sana y flexible rutina de vida es fundamental. Yo creo que también que es de vital importancia que como sociedad entendamos que también somos nosotros los que tenemos que abrirles puertas, integrarlos y darles herramientas. Entonces, el área de María, en concreto con la Universidad de Mayores, creo que es un espacio que se les ofrece donde ellos pueden acudir, conectar, socializar, vincularse y es un factor protector maravilloso y creo que intergeneracionalmente deberíamos prestar atención a que podamos ir incluyendo, ¿no?, a las personas mayores en determinadas áreas porque al final es un factor protector para ellos y para la vejez que todos llegamos. El bienestar emocional no es un eslogan para vender servicios o vender productos o vender matrículas. Bienestar emocional es una necesidad, ¿no? Me gustaría saber cuánto de verdad que hay, yo creo que mucha, pero cuánto de mito hay en este país como
como nivel superior de relaciones sociales, de cafés, terrazas, la calle. Lo tenía mucho y lo sigue teniendo, lo tenía mucho y ya no está tan claro, quizá, y se va perdiendo. ¿Cómo veis? O vivimos un poco de la imagen y luego a la hora de la verdad no es tanto. Si nos vamos a las estadísticas, Ujú, no vivimos de la imagen, es una realidad. O sea, es ujú. decir, antes ya Sandra hablaba de los factores protectores, ¿no? El Sí. factor protector, desde luego, es esto. Otro factor protector del que se habla muy poco es la espiritualidad, por cierto. Ujú, Que esto es un ujú. elemento que hay que tener en cuenta porque el tener un sentido vital, sea cual sea ese sentido vital, es imprescindible. Pero si nosotros nos vamos a estadísticas y nos comparamos con el viejo continente, como decías antes, José Manuel, nosotros vamos a ver que los índices de alcoholismo de España está el 12º, ¿de acuerdo? De toda Europa. ¿Eso qué te dice? Que nosotros pensamos que consumimos mucho alcohol, Ujú. pero la realidad es que consumimos alcohol de forma social. Claro, No lo consumimos como lo consume un letón o como lo consume un claro. alemán, que lo suele consumir en casa. En casa. Si nos vamos a tasas de suicidio, estaríamos hablando exactamente lo mismo. España es un país que está protegido desde estos ámbitos, ¿de acuerdo? Por la cultura, por la educación, por el clima, por toda esa red. Entonces, no es un mito. España, a nivel de lo que sería una salud global, es un país que si envejecemos y tenemos una calidad de vida alta, hasta la edad a la que llegamos es por algo, al igual que un japonés, ¿no? De acuerdo, que son los dos países que más lo Sí, mantienen. eso es. Y eso está muy estudiado desde un punto de vista, desde un prisma nutricional, desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista de la mal llamada muchas veces salud mental, etc. Lo que pasa es que tenemos que incidir todavía mucho más en lo que significan los factores protectores de ese bien envejecer a todos los niveles. Y la red social es la más importante, es la más importante que nosotros podemos llegar a tener. Si tú tienes en casa unos hijos que te dicen, mamá, ve a esa universidad de mayor, ¿no? Hijo mío, pues es que ahora yo qué voy a hacer, qué voy a aprender, pero inciden, le ayudan, le buscan y le acompañan en un momento determinado, va a conseguir esa persona acceder a un lugar que por sí mismo no. ¿Por qué? Porque hay un concepto analítico que se llama goce, que es que el humano va a tender a continuar con sus propios síntomas, es Ujú, decir, se va a recluir, va a meterse en su casa y a sentir que esa pérdida que ha podido llegar a tener o esos problemas que pueden tener solo le pertenecen a él, no los va a compartir. ujú. ¿De Es acuerdo? muy importante que entonces lo metamos en la lista. Es decir, la dieta mediterránea, paseo, caminar unos kilómetros al día. Pero también es esto, es relacionarse, salir, no estar solo, Ujú. como un componente, decías tú, fundamental también, ¿no? Yo, si me lo permites, perfilaría una cosa que acaba de decir Santiago, y es que ya no solo es el contacto social, las relaciones sociales, que sí, sino trabajar en el vínculo dentro de esas relaciones sociales, porque estamos perdiendo, creo, la capacidad vinculativa, porque requiere un esfuerzo. Vincularse a una persona implica exponerte, implica sentirte vulnerable delante de otro, y se está perdiendo la tendencia pues a dejarnos ver por el otro, y entonces eso también genera un aislamiento. Entonces no es solamente la parte social, sino también el trabajar en que sean unas experiencias reales, nutritivas, dentro de ese contacto social. Ujú, ujú. Desde el punto de vista sanitario, eh, mm, mm, ¿qué retos hay hoy en gestión de envejecimiento? ¿El sistema sanitario está bien orientado en ese sentido o le queda recorrido? Sí. Sí, me ha parecido importantísimo, perdón, lo que decía Santiago de la faceta espiritual. Sí. Mira, una cosa que vemos todos los días, veo todos los días en mi despacho, cuando una persona se jubila y llega, bueno, ¿qué puede hacer? Viene con lo que yo llamo un vértigo tremendo, porque pasas normalmente de tener 8, 10, 12 horas de tu día absolutamente Ocupadas, ¿no? ocupadas a de hoy para mañana, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces tienen una sensación de vértigo. Entonces, a lo largo de los años hemos ido también nosotros aprendiendo. Siempre les recomendamos, si es posible, yo les recomendaría em, que cuide su cuerpo, que vaya, se apunte a un gimnasio, a pilates, a tal, o que ande todos los días 1 hora, a tal. Que cuide su cabeza, ya lo está haciendo, viniendo a esta universidad, ya lo está haciendo. Que intente devolver un poco a la sociedad de lo mucho que ha recibido de la sociedad, es decir, si puede hacer un voluntariado. La faceta familiar y social, y también la espiritual. O sea, claramente todo lo que es espiritual, para el que es creyente, pues su fe, y para el que no lo es, la cultura en cierta forma es algo espiritual, ¿no? Ir a un buen ballet, ir a una buena obra de teatro es algo,
y por supuesto la vida espiritual, para que el que es creyente es algo que tira de uno para arriba, como si dijéramos. Sí. Mientras que hay otras cosas que tiran de uno para abajo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar que tirar para arriba. Y la faceta espiritual, en el fondo, en mi opinión, esto es una humilde opinión, es como ¿cómo diría? Como el alma en el sentido arquitectónico que hace que todo lo demás funcione. Sí, esa es una situación que abordaremos en otro contexto porque efectivamente también la falta de sentido espiritual en el sentido más amplio de la palabra es lo que lleva a mucha crisis que hay ahora mismo. Una de ellas, se me ocurre así de repente, que está en las antípodas de lo que estamos hablando, es la de la natalidad. Pero en fin, ese es otro tema, pero la falta de expectativas o la falta de, creo que tiene mucho que ver, o la falta de medios, pero es más que medios, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es otro asunto. Sistema sanitario. Y podéis hablar también de vuestro centro, del sitio en el que trabajáis. ¿Cómo se coordina, cómo se coordinan estas necesidades, estos problemas? ¿Cómo hacéis vosotros? La realidad es que si hablamos de una forma específica, no se coordina. O sea, es decir, más o menos creo que está calculado según la Seguridad Social, y el nuestro es un centro privado, que el 60% del gasto que nosotros hacemos lo hacemos en los 6 últimos años de vida. Tengo el recuerdo de haber escuchado este dato, haber leído este dato, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que la realidad es que la sanidad está casi más enfocada hacia los últimos años de vida que al resto. Y este es el primer gran problema, porque si nosotros conseguimos hacer una prevención, donde nosotros vamos a llegar va a ser otro cantar, ¿no? De hecho, la psicología, yo creo que particularmente, desde un punto de vista del negocio, ha empezado a tener un cierto poder cuando se ha visto que esa mejora en la calidad y en la salud de los pacientes también tenía una repercusión económica en el resto de ámbitos, ¿no? O sea, es decir, se producía un menor gasto en otros lugares o en otros aspectos. Pero a Dios gracias, a día de hoy ya se empieza a ver que un adolescente te empieza a levantar la mano y te está diciendo, oye, yo me estoy rajando el brazo, esto no es normal, ¿qué me está pasando? Algo está ocurriendo, ¿no? Y lo estoy diciendo. Hace un registro como si fuera una pizarra en su propio cuerpo que el resto de personas pueden ver o pueden interpretar. Y entonces esta intervención que tú estás haciendo ya como un adolescente puede hacer que tú cuando tengas 60, 65 años, 70 años, esa persona ya tenga una conciencia. Pero una intervención como tal, bueno, tendríamos que centrarnos en los centros ya geriátricos en un momento determinado, cómo es la calidad de vida que tienen esas personas y qué es lo que significa. Un aspecto muy importante es que creo que la mayor parte de esas residencias no deberían de estar dentro de las ciudades, sino que deberían de estar en lugares o en espacios donde tuvieran un contacto con la naturaleza imprescindible para retomar un contacto con el vínculo que antes definía Sandra del resto de aspectos. El estar con personas de su edad es positivo y es bueno, es muy positivo porque te permite de forma coetánea compartir experiencias, pero con gente mucho más joven también. Deberíamos intentar hacer una interacción donde nosotros vinculemos a niños con adolescentes, con personas que tengan 50, 60 años, donde ese alimento común se retroalimente, valga la redundancia. Pero no existe una intervención como tal en el adulto. Ya. El problema que tiene el paciente, concretamente en nuestro ámbito, cuando viene a psicología, es que ya viene tarde. Ajá. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario que tenemos en Occidente, antes cuando hablabas en Oriente trabajan de una forma completamente diferente desde la prevención, es que ya viene para que tú le cures, para que hagas una intervención. ¿De acuerdo? Entonces se requiere de una concienciación para que tú no vengas para la intervención, sino para que empieces a saber detectar cuáles son los primeros síntomas Claro. y tú ya puedas trabajar desde la prevención y no solo desde la intervención. Pero eso es una tarea ardua, ¿no? Es decir, para dar ese paso que estás diciendo, adelantar todo decenas casi de años, ¿no? No llegar tarde, no ir detrás, sino ir a la par o delante, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo hacen en Oriente para hacer esa prevención? Precisamente lo que comentabas antes de la imagen del sabio, ¿no? Esa persona mayor a la que se le escucha. Bueno, la medicina tradicional china trabaja concretamente al revés que la medicina occidental. O sea, es decir, el mejor médico es el médico que no tiene pacientes. ¿Por qué? Porque ha sabido tratar con esos propios pacientes una calidad de vida que hace que no enferme, de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos verdaderos programas de prevención de lo que realmente significa en la adolescencia, en la etapa de la niñez, que se va haciendo, que esto me consta que se va haciendo, conseguiremos llegar a una etapa donde no solo tengamos que hacer esa intervención, lo cual es muy complejo, porque el problema es cuando una persona ya llega con una determinada edad y una traumatología, por ejemplo, que es nuestra especialidad muy compleja, pues claro, el desarrollo del tratamiento es todavía más complicado que en una persona que pueda tener 6 o 10 años. Para los profesionales, pero también para las personas. La tecnología importa, los avances de la tecnología
la inteligencia artificial puede tener que ver con el bien envejecer? Se están dando, ¿veis que se den pasos en ese sentido? No hablo solo, pero también de que, bueno, las cifras de manejo de Internet aumentan exponencialmente a medida que crece la edad. Yo creo que estamos en el 70 y tantos % de uso en gente de 65, 70 años. Baja después, pero no baja tanto. Es decir, ¿eso se nota? ¿Nos ayudamos de la tecnología en este campo? Sandra. Em, Yo creo que es importante puntualizar que sí, sirve tanto como factor protector como estimulador, y es una herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano, y a día de hoy, evidentemente, las personas mayores también se están metiendo en este mundo tecnológico, pero todo en su justa medida, Ujú. ¿no? Entonces, mientras se utilice de una manera consciente y que no provoque un aislamiento por centrarme solo en esa parte tecnológica, ¿no? O en esas aplicaciones o en Claro. ese Sería acceso que tengo a un absurdo mundo muy luchar contra la interactivo. soledad y favorecerla Correcto. por otros. Entonces, en ese sentido, sí, en su justa medida, es algo que nos facilita el mantenimiento del vínculo, ¿no? Pues, el teléfono móvil, determinadas aplicaciones en el que la persona pueda estar conectado con familiares, a nivel de salud también, ¿no? Los dispositivos, los relojes electrónicos estos, con determinadas aplicaciones que van midiendo y previenen enfermedades que luego pueden derivar en cronicidades. Entonces, creo que estas tecnologías facilitan y favorecen en la vejez, pero con conciencia y con mesura. Ujú. Sí, tú dices que sí, María. Desde luego lo que sí os puedo, bueno, efectivamente lo que dices tú, favorecen indiscutiblemente, has dicho una cosa muy importante, que es mantener los vínculos, que son importantes a cualquier edad, a cualquiera. Uno de los problemas de Occidente, y un gran problema médico, como sabéis, por ejemplo, en Estados Unidos, un gran problema de la sanidad pública es la falta de vínculos, la soledad Ujú. en las grandes ciudades, a todas las edades, pero en las edades más adultas, más senior, más. Y efectivamente, los medios, las TICs famosas, las tecnologías de la información y la comunicación, indudablemente ayudan a mantener esos vínculos. Y desde luego lo que sí os certifico es que a los senior les preocupa muchísimo. De hecho, en una encuesta que hacemos todos los años a los alumnos, en los que ellos nos ponen nota a nosotros, aquí está al revés, a las asignaturas, a los profesores, a la organización, a todo, y siempre bueno, pues les ofrecemos la posibilidad de solicitar qué otras áreas del conocimiento le interesan a usted y se matricularía de haberlos. Pues el año pasado arrasó. Nuestros alumnos solicitaron en un altísimo porcentaje la inteligencia artificial, y por eso hace ya 2 años que tenemos una asignatura de las más numerosas, es inteligencia artificial. Ujú, sí. Les interesa muchísimo. Tiene sentido, claro. Ya con intención de recapitular, porque nos estamos acercando al final, hemos hablado de muchas cosas, de hábitos, de prevención. Vamos a recapitular un poco mm, qué actividades o qué hábitos o qué cosas tenemos que tener más en cuenta para una vejez saludable o buena o como la queramos llamar. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿O qué se nos está olvidando? Y a lo mejor estáis pensando, ¿será posible que acabemos y no vamos a hablar de? Bueno, a mí hay un ámbito que me parece imprescindible y muy interesante, que es la tasa de suicidios. Es Ajá. decir, cuando digo la tasa de suicidios tú bien definías al principio, José Manuel, que prácticamente es un 20% de la población, ¿no?, que tiene Eso más de es. 65 años. Bueno, pues ese 20% proporcionalmente tiene el 31% de la tasa de suicidios española. Esto es un dato del que creo que no se habla en exceso y que deberíamos de tener muy en cuenta. Y va directamente relacionado con la soledad. O sea, es decir, un 31% de la sociedad tiene más de los suicidios que han existido en España tienen más de 65 años. Entonces, ¿por qué? Hay muchas causas, todo es multifactorial. Uno de los primeros ámbitos que tenemos que tener en cuenta es que los métodos para ese suicidio son infinitamente más contundentes de los que puede tener o intentar un adolescente o una persona en una etapa de 30, 40 años. Directamente lo deciden, quiero acabar con mi vida. Entonces, quizá como en este caso como sociedad, tú, como bien definías antes, como filósofo de educación, deberíamos de plantearnos qué estamos haciendo mal en una sociedad donde cuando tú llegas a esa etapa de los 65 años, no solo pones encima de la mesa lo que significa el suicidio, sino que estamos hablando que el 30%
de esa sociedad que se ha suicidado tiene más de 65 años. Esto es un dato que creo que como sociedad nos debería de preocupar. ¿Cómo está llegando esa persona senior a esa edad para que lo ponga encima de la mesa, y no solo lo ponga encima de la mesa, sino que lo ejecute? ¿De acuerdo? Con lo cual, esta intervención nos la deberíamos de plantear un poquito más en serio. Asunto fundamental, Sandra, ¿qué sociedad, también María, qué sociedad facilita envejecer bien y cuál no? La que facilita es la que sostiene, la que recoge, la que te acompaña. Entonces, creo que tenemos que trabajar socialmente en integrar este concepto para que podamos acompañar a nuestros mayores y el vínculo se trabaja bidireccionalmente, ¿no? Estamos hablando de que la persona mayor tiene que ser consciente de trabajar el vínculo y sus redes sociales de apoyo, pero nosotros también tenemos que trabajar desde el otro extremo, ¿no? Pues para acercarnos a ellos. Entonces, desde luego, la sociedad que sostiene es la que previene. La sociedad que sostiene es la que previene. María. Yo creo que la sociedad que valora, que la valora de verdad. A mí me ha entusiasmado lo que has comentado tú de Reagan, era, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Me ha parecido, me lo voy a guardar para mí, porque me parece impresionante. Eso en el fondo lo dice una persona que en su subconsciente está valorando mucho la experiencia y tal. La sociedad que empecemos a ser más sabios, a valorar más la experiencia y tal, es la que sostendrá de verdad. La nueva vejez, por llamarlo de alguna manera, un poco tonta, pero bueno, la nueva vejez va a ser muy femenina. Es decir, no solo porque hay más mujeres que hombres. En algunos segmentos de edad hay el doble de mujeres mayores que de hombres mayores. No solo eso, es también porque poco a poco, de manera un poco imperceptible, se está llegando a esa edad con un nivel de preparación en todos los sentidos de la mujer muy superior al que históricamente había habido. Y la pregunta es, ¿esto es bueno para todo lo que hemos estado hablando? La conectividad, la conversación, la interactuación. Que sea, si es que no sé si estáis de acuerdo, una vejez más femenina, ¿va a ser bueno para el conjunto? Pues yo creo que en esto, bueno, siempre particularmente pienso que todo lo que sea más femenino siempre es estupendo, siempre es fantástico. La mujer tiene unos valores propios per se, que no sé quién quiere, perdonadme, ser igual que un hombre. Eso es desconocimiento de los propios valores femeninos. Tenemos unos valores y una cantidad de cosas que aportar que para qué te cuento. Pero bueno, yo creo que mi experiencia en el CEU es un poco la contraria. Fíjate, José Manuel, porque hace 13 años, yo qué sé, la proporción de alumnos y de alumnas era como de 95% de señoras y 5% de señores. Yo creo que esto contribuía, en que en general creo yo que los hombres morían antes, y que yo creo que la mujer en esto tiene más desparpajo y tiene más, se lanza más, ¿no? Salta esa vergüenza que decíamos antes. Cada año que pasa en la universidad notamos que hay más hombres, más caballeros, también más formados. O sea, el 93% de nuestros alumnos ahora son ya licenciados. Entonces, en esto creo que se está incorporando más quizás el hombre, está empezando a comprender los beneficios de esto, a perder o sea, tener esa sana desvergüenza, y se está incorporando más. En vuestro día a día y en vuestro centro de trabajo, ¿qué experiencia tenéis en ese sentido? ¿Hay brecha, no hay brecha? ¿Pasa esto? ¿Ayuda, no ayuda? Hay una brecha bestial, Ajá. pero bestial. Y de hecho es más. Caray. Sí, sin duda. De hecho, cuando decías el futuro es femenino, ella conoce mucho mejor los datos de los senior. Yo te puedo hablar de mis alumnos. Yo tengo un alumno varón en mi clase. Uno. El resto son todo hembras. ¿De acuerdo? De acuerdo que podríamos relacionar la carrera de la psicología quizá más hacia un ámbito femenino. Podríamos hacerlo como la de enfermería o incluso la de medicina, en salud en general. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tenga un alumno. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo creo que como hombres deberíamos de plantearnos qué queremos. Segundo, sobre los valores femeninos, estoy completamente de acuerdo con María. El valor femenino antropológicamente se basa en una serie de aspectos infinitamente más sociales y empáticos, lo cual, por definición, te va a llevar a una sociedad mejor. Siempre. ¿Por qué? Porque va a cuidar.
¿no? Que es lo que decía Sandra, desde el vínculo. Pero si hablábamos desde un centro sanitario, desde un hospital donde nosotros trabajamos, ahora mismo tendría que tener los datos delante, pero yo me arriesgaría a decirte que un 70 o un 75% de mis pacientes históricamente han sido mujeres, de 25 a 45 años. Y el titular fácil sería ya, pues porque está más deteriorada su salud, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino tiene que ver con la valentía a la hora de afrontar el conflicto, a la hora de percibirse, de autopercibirse, de comprender, de conocer que está teniendo un conflicto, que está teniendo un problema o incluso una patología y la valentía de afrontarlo. El varón, para eso nos cuesta mucho más, somos infinitamente más lentos a nivel madurativo, ¿no? No solo nuestro cerebro se desarrolla prácticamente unos 5 años más tarde que el de la mujer, sino que además a nivel madurativo nos cuesta mucho más comprender que es un concepto social que el concepto propiamente dicho individual. Estoy casi seguro de que Sandra está de acuerdo, Sí. aunque quiere matizar algo. Quiero matizar una cosa, y es que creo que aquí también juega un factor importante, y es que, permitidme esto, pero creo que el varón antropológicamente también tiene una estructura en la que no se puede permitir mostrarse vulnerable, y tú para recibir un tratamiento terapéutico tienes que ser vulnerable, tienes que abrirte, tienes que conectar emocionalmente y tienes que abrirte en canal. Entonces, creo que muchas veces no se os permite ese lujo. Entonces, la asistencia a consulta es mayoritariamente femenina porque creo que nosotras, aparte de una, por norma general, mayor conexión con el área emocional, creo que no tenemos ese tabú, ¿no? Podemos mostrar esa vulnerabilidad, podemos abrirnos, que el hombre se os ha estigmatizado mucho más en estos aspectos. Entonces, creo que también eso es una barrera que hay que pensar, hay que trabajar, hay que darle un giro de tuerca. Bien. Acabando ya, mensajes. Mensajes dentro de Envejecer Bien. Primero para instituciones sanitarias y poderes públicos. ¿Qué les decimos, Santiago? Bueno, creo que el mensaje era el de antes, ¿no? La prevención. Prevención. Segundo, dar la calidad asistencial. ¿De Ujú. acuerdo? Ese concepto que decías tú al principio de, bueno, usted ya está bastante bien Mm, para la edad que tiene, ¿no? sí. Creo que lo deberíamos denostar de las consultas y empezar a dejar claro que cada uno tiene una etapa vital y en esa etapa vital quizá el momento más feliz de la vida de esa persona y en el que más sano quiere estar igual es a los 70 años porque tiene más libertad, con lo cual debemos de dejarlo a un lado. Y tercero, darle poder. O sea, creo que la persona en Occidente, conforme más años tiene, menos poder tiene. Entonces, Ujú. ese poder como lobby cultural debería tener un mayor poder para que tenga una mayor incidencia en el resto de ámbitos de la sociedad, no solo en el sanitario, sino en el resto de ámbitos. Con lo cual hay que hacer una mayor especialización. Tened en cuenta que, como hablábamos antes, estas especializaciones antes no existían porque tampoco llegábamos hasta esa edad. No está tan estudiado como puede ser una persona de 25 años. Entonces tenemos que llevar bastantes investigaciones sanitarias sobre cómo envejecemos y qué es lo que significa, en este caso, con la campaña de la que hablábamos de Bien Envejecer. Ujú. El poder de los lobos grises, como lo llaman en Estados Unidos. Más mensajes, instituciones, asunto sanitario, pero también sociedad, Sandra y María. ¿Qué decimos? No, o no solo a las personas mayores, a todos, sobre envejecer bien. ¿Qué les decimos? Pues yo les diría a todos que cada etapa de la vida es muy diferente y fantástica. Entonces, la inteligencia consiste en, cuando tienes 15 años, no querer parecer que tienes 25, ni cuando tienes 70, no asumirlo, sino querer tener 25. Entonces, cada fase de la vida es maravillosa y yo creo que no hay que perderse ninguna. Hay que vivirlas todas, porque todas son apasionantes. Y mi receta para vivir la parte senior de la vida, pues ya le he dicho, cuidar el cuerpo, cuidar el espíritu, cuidar el cerebro con las estrategias, intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado. Y una cosa que yo he observado también en la Senioribus, que es una cierta sabiduría. Cuando pierdes de vista el estrés y el tema competitivo de tu vida profesional, bueno, pues empiezas a valorar otras cosas como escuchar a los demás, una conversación con un amigo, ¿no? Pues esto también valorarlo. Entonces, esas 5 cosas, esas 5 patas de la mesa, intentar poner en funcionamiento esas 5 patas. ¿Y la síntesis de Sandra? Yo, José Manuel, te diría o nos diría, ¿no?, como sociedad, que
que miremos al otro, que nos abramos, que nos expongamos, que ahí es donde reside el verdadero vínculo, el poder ser y estar enfrente de otro, y eso es un valor incalculable. Muy bien, vivir más y mejor, asegurar calidad de vida, salud, autonomía para una población que vive cada vez más años. Es todo un plan, así que por ayudarnos a diseñarlo, muchas gracias a María García Carrillo, que es directora de la Universitas Senioribus de Madrid. Muchas gracias a Sandra Ribarés, que es psicóloga de la Unidad de Psicología de HLA Clínica Montpellier, y a Santiago Pérez, que es responsable de esa Unidad de Psicología de HLA Clínica Montpellier. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.